En esta preciosa mañana de nuevo estamos contentos de estar intentando ayudar a otros en la caminata cristiana. Yo no sé si a ustedes les suena familiar esto, cuántas veces sus padres tenían que repetir las cosas cada vez hasta que entendiéramos. Y de igual forma el Señor Jesucristo hace lo mismo. Nos repetía las cosas para que entendiéramos. El apóstol Pablo escribe incluso diciendo, a mí no me es molesto, dice él, escribiros las mismas cosas. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque algunas veces, por ejemplo, las personas a quienes yo les predico ya han oído esto. Sin embargo, por eso digo esto anticipadamente. No me es molesto decirles las mismas cosas. Quizás sea la voluntad de Dios para que logremos entender cómo es que Dios anhela que nosotros caminemos. En esta preciosa mañana, quiero dar las gracias a ustedes que por bendición de Dios pueden estar viendo este video y oyendo estas palabras. Siempre lo he exteriorizado que mi deseo es edificar almas. Quizás ese sea el privilegio nuestro, ¿no? Colaborar con algún consejo y que conste, sinceramente, esto no viene de nosotros, no es la mente del predicador vislumbrante como algunos intentan aparecer delante de los demás. No, ustedes saben que todo está escrito ya, tanto la Biblia como la historia y además de todo, las enseñanzas de nuestros maestros. Esto precisamente es parte de nuestros maestros. Y hoy quiero hablarles acerca de cómo comenzar a reconocer la voz de Dios. Sí, es un proceso de aprendizaje. Es un proceso que tenemos que entenderlo. Porque si no lo entendemos, pudiéramos pasar toda nuestra vida diciendo ser cristianos y nunca experimentar lo que Dios deseaba para nosotros. En primer libro de Samuel, en el capítulo 3 y de los versos 7 al 10, la palabra de Dios dice que Samuel tuvo que aprender a oír su voz. Y al igual que en estos tiempos, el sacerdocio está un poco torcido, vamos a decir así, y por ser misericordiosos decimos un poco, pero hay mucha palabra desviada porque se ha tomado no con el sentido correcto. Fíjense algo que sucede en la vida de los predicadores, incluyéndome, por ejemplo. Si no estamos buscando de todo corazón al Señor, pudiéramos nosotros estar simplemente repitiendo cosas para que nos vean. Y que no es el deseo real de que queremos ayudarle a otros, ¿no? Así era en el tiempo de Elí, el sacerdote que estaba en los tiempos de Samuel. El sacerdocio estaba caído y muy carnal. No podían escuchar la voz de Dios. Y saben, y es necesario una atención especial para poder oírla. Y visto de esa forma, es necesario una atención especial para poder oírla. Y requiere proceso de aprendizaje para reconocer su voz. Es interesante, ¿no? De que Dios continuó hablándole hasta que Samuel reconoció la voz de Dios. Aquí cabe un paréntesis. ¿No será que nosotros necesitamos continuar intentando? Porque pensemos aquí, si no ponemos nada de nuestra parte, podemos oír millones de mensajes y solamente seremos personas oidoras y, como dice Santiago, olvidadizos. Pero si nosotros ponemos interés en intentar que Dios nos hable, Él estará pendiente de estarnos comunicando, incluso hasta sus pensamientos. Claro que sí. Es interesante eso, ¿no?
Quizás algunas veces otros van a enseñar, como en el caso de Elí, carnalidades. Carnalidades que no corregían la congregación. Aún a veces al lado de los sacerdotes actuales, pudiéramos estar viendo lo mismo que se veía en el tiempo del sacerdote Elí. Pero nosotros debemos de tener el deseo de Cristo para que oigamos su voz. ¿Por qué necesitamos oír su voz? Porque saben una cosa, qué tremendo es para un padre cuando por A o B razón su hijo nació sordomudo. Es triste. Sin embargo, no hay marcha atrás. Pero en el lado cristiano, nosotros tenemos la oportunidad de experimentar eso. El Señor Jesucristo anhelaba que todos entendiéramos el poder escuchar su voz. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, de los versos 1 al 5, ahí es interesante que son las ovejas más adultas que oyen la voz de Dios. ¿Saben una cosa así? Vamos a decir así, hay corderitos que no entienden la voz de Dios. Pero las ovejas madres, llamémosle así, ellos son los que ya aprendieron a oír la voz. No sé si alguna vez ha usted tenido la oportunidad de ver a un rebaño de ovejas. El pastor ha, vamos a decir así, entrenado a las ovejas a que oigan su voz, y a veces hasta con solo un silbido las ovejas entienden. Yo tuve la oportunidad de llamar a ganados, rebaños de ganado, y con solo una nota de voz que emitiéramos, aun cuando estaban lejos, las reses podían obedecer cuando uno les llamaba. Ese es el mismo deseo del Señor Jesucristo. Amén. Es el mismo deseo, que aprendamos a oír la voz de Él. Amén. Y partiendo de ese principio, es necesario oír la voz de tu líder, porque este líder ya por A o B razón ha escuchado de alguna forma la voz de Dios. Pero sabe que ahora hay corderitos que quieren salirse por en medio de la cerca. Y ellos son más inteligentes que el pastor. Qué pena, ¿verdad? Pero ese no es el principio de Dios. Los corderitos aprenden a oír la voz del pastor mientras están con sus padres, con su madre, con su padre, ¿no? Después de reconocer la voz del pastor, debemos ser sensibles a su voz para responder a los extraños, porque ¿saben una cosa? No solamente en la actualidad, sino en todo el tiempo del pasado se ha dado de que siempre hay extraños, ladrones en otras palabras, que vienen y hablan bien. ¿Saben hasta lo que ha surgido hoy? Por medio de esos programas de cualquier índole que sea, pueden ponerle voz a cualquier figura y hacen que hable con el mismo tono, con la misma forma, y pueden engañar a muchos. Qué pena, ¿verdad? Qué pena de todo eso. Porque de la misma forma los ministros pueden hablar con un lenguaje espiritual, pero sin la evidencia en sus vidas de que ellos viven como Dios quiere que vivamos. En otras palabras, aprendemos a reconocer la voz de aquellos que son nuestros líderes, o no aprendemos. Y entonces vamos a escuchar los que no son nuestros líderes. Jesús dijo que sus ovejas oyen su voz y resisten la voz de los extraños. Hay muchas voces diferentes en el mundo, ¿sí? Muchas voces diferentes. La voz de Dios, hay voces humanas y la voz de Satanás. Tremendo, ¿no?
Por la gracia de Dios debemos ser capaces de distinguir su voz entre las voces extrañas. Qué tremendo, ¿no? Veamos un poco. Y por eso les dije yo esto, de que muchas veces ya algunos de estos mensajes se los saben de memoria, pero ese no es el objetivo. El objetivo es practicar, practicar y practicar para que un día podamos identificar la voz de Dios a través de nuestros pastores. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 5 y en el verso 11, Naamán el leproso, ahí aparece algo de Naamán el leproso, ¿sí? Él tuvo que aprender, ¿sí? Para escuchar la voz, porque él pensaba que se iba a realizar de una manera, pero no era así, sino como a la manera de Dios es diferente. A veces nos sorprende, porque no esperábamos que fuera así. ¿Cuántas veces usted ha aparecido extrañado, sí? Como extasiado y diciendo, yo no creía que fuera así. Lógico, porque no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Amén. Luego en el primer libro de Reyes y en el capítulo 19, verso 12, Elías cuando huía de Jezabel. Qué tremendo es eso. Alguien dice, no, los ministros del Señor, oigan la palabra esa, no es correcta ni adecuada, pero no se rajan. Sí, pero saben una cosa, no es a la manera carnal del hombre natural, es a la manera de Dios. Allí vemos al profeta Elías, grande profeta, siervo del Señor, pero tuvo que aprender a hacerlo de acuerdo a como Dios dice. Isaías 6:8 dice que no importa cuántas cosas estén sucediendo en la vida, no importa. Cuando Él habla siempre es algo absolutamente especial. Cuando Dios habla se experimentará un quebrantamiento en nuestras vidas. Quiero contarles un poquito acerca de mi vida personal. Desde pequeño yo empecé a los 8 años a leer la Biblia. Y crecí leyendo la Biblia, conociendo la Biblia, pero nunca acepté a Cristo. ¿Sí? Yo iba a las vigilias, iba a los cultos, iba a los bautismos, andaba con la gente. Mi propia familia era cristiana, que yo mismo había producido a través de leer la Biblia y decir algo, pero sin embargo yo no era. Eso quiere decir que usted puede andar en esas mismas situaciones sin darse cuenta que usted no es. Hasta que un día escucho la voz de Dios. Ahí está. Y usted me dice, hermano, ¿y cómo se oye? Por favor, mejor trate de decirle al Señor que le hable y Él le va a hacer entender a usted la manera. Muchas veces podemos censurar a otros diciendo, ¿cómo es que Dios te habló a ti y no me habla a mí? Mire, esa es cosa de Dios, no de la persona. ¿Entiende? Cuando Dios me habló, yo vine diferente y hasta le dije, Señor, gracias. Y desde ese momento en adelante, hace varios años, sigo adelante pensando que sí, Dios habla de alguna manera, de algún modo para hacerte cambiar el rumbo que tu vida y la mía está tomando. Tremendo. La Biblia dice en Isaías 42:2 que Cristo no iba a ser ruidoso, iba a ser apacible, sencillo para hablar, pero con las palabras adecuadas. El Salmo 4 y en el verso 4 dice que Dios habla cuando estamos en nuestras camas. Podemos estar recostados, podemos estar incluso durmiendo, podemos estar de rodillas, podemos estar en un monte, podemos estar en un lugar X y Dios puede hablarnos ahí, porque el objetivo de Dios es que oigamos su voz. Solo oyendo su voz vamos a cambiar. Si Dios no le dice a usted lo que usted debe cambiar en su vida, la necedad está dentro de nosotros y no cambiamos por nada. Pero cuando somos necios, ¿no? En el libro de Habacuc, capítulo 2 y en el verso 20, dice que debemos aquietar nuestra mente para poder oír la voz de Jehová. Aquietar nuestra mente. En primer lugar, no es a nuestra manera.
Por favor, quítese de la mente eso. No es como usted piensa, no es como usted diga, es como Dios quiere hacerlo. Amén. En el Salmo 131, la Biblia proporciona numerosas exhortaciones a controlar nuestras actividades y pensamientos de manera que podamos oír la voz de Dios. Controlemos. Estaremos tranquilos, momentos de quietud, momentos en que andamos trabajando, momentos en que estamos en alguna situación difícil. Pensemos, si somos hijos de Dios, póngale atención a la palabra hijos ahí. Un padre que ama a su hijo está atento en todo tiempo, así está Dios de nosotros. Pero Él no está atento cuando nosotros estamos haciendo el mal, porque repetidas veces nos ha dicho, así no es. Bien probable que algunos de ustedes digan amén, ¿entienden? Amén en el sentido de, tengo tanto gozo. No, yo digo amén porque quiero cambiar. Si permitimos que nuestra alma gobierne, siempre tendremos dificultades para distinguir la voz del Señor. Somos como niños que deben recibir instrucción y disciplina para aprender a estar firmes y permanecer quietos, aun cuando no tengamos ganas de hacerlo, ¿verdad que sí? Hay situaciones que nos llevan, no sé si ustedes van a entender, nos llevan y nos arrinconan, nos llevan para un rincón. Allí nos tienen las situaciones y no le hallamos salida para nada. Y hasta podemos decir, ¿y dónde está Dios? Oiga, ¿no será que nuestras propias decisiones nos han llevado hasta ahí? Y Dios nos deja por un momento para que veamos y pensemos. Si dudamos de que Dios está en control, vamos a intentar luchar por nuestra parte. Pero si reconocemos que Dios está siempre en todo, estaremos quietos esperando la bondad de Dios en nuestras vidas. Eso puede ayudarnos a recapitular, a reconsiderar inclusive nuestras vidas y decir, yo sé que esto es por mi causa. Amén. Cuando tú reconoces eso, puedes vivir en tiempos de paz aun cuando las balas están cayendo de un lado del otro. Le digo esto porque nosotros hemos pasado por guerras, sí, por guerras literales en nuestro país, El Salvador antes. Las balas caían en nuestra casa, caían al lado nuestro, pero la tranquilidad y la paz de Dios puede gobernar nuestras vidas porque el Señor quiere que controlemos nuestras intenciones. Que mientras no disciplinemos nuestra alma, porque el alma es la que tiene las emociones, vamos a encontrarnos recordando cosas que debemos hacer en las que no pensamos en ningún otro momento del día. Cuando hay una mente que está ociosa, piensa y piensa cosas. Incluso puede venir hasta la duda, ¿no? O sea que muchas veces nos invaden nuestros recuerdos por no disciplinar nuestras almas. La mayoría de veces el hombre de edad avanzada, la batalla principal de él es los recuerdos, ¿sí? Una batalla tremenda, porque los recuerdos lo invaden y empieza a querer recordarse, pero eso no es correcto. Pero hay una guerra mental que debemos de librar. Empezar a decirle, Señor, toma el control de mi ser, ¿sí? Toma control de mi ser. No dejes que esto me elimine el crecimiento que he tenido, ¿sí? Porque cada día, si estamos como Dios dice, intentando oír su voz, en cada momento Él nos va a decir cómo debemos calmarnos en la situación. Sabe que Dios nos habla a través de la Biblia. Y la Biblia es el libro precioso que Dios nos ha dejado para que podamos nosotros entender que su mente, la mente de Dios es prepararnos como hijos de Él, desde la lactancia espiritual a un crecimiento de adulto. Él nos va a ir ayudando a reconocer nuestra forma de actuar. El Salmo 119, 105, un verso tan conocido. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Verdad que lo sabemos? Pero ¿saben una cosa?
¿Cuándo usamos la lámpara de Dios para que nos ilumine nuestras vidas? Pareciera que las palabras saltan del papel hacia nosotros, transformándose en algo personal que se dirige hacia una situación específica en nuestras vidas. En ese momento, cuando nosotros decimos, el Señor iluminará mi camino. Y saben una cosa, mientras usted no tenga luz, no se mueva, porque va a tropezar. Amén. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Hay una voz audible también que nos puede ayudar a nosotros a que podamos entender eso. En Hechos 22 y en los versos del 6 al 9, Saulo oyó la voz audible de Dios. Aquí hay muchas cosas que aprender. Una de ellas ¿es real Dios o no? Sí, es real. ¿Por qué es real? Muchos han oído su voz. Algunos no, y me puede decir, pero la mayoría no lo ha oído. Es que la mayoría no es la verdadera. Lo que estamos hablando es quienes se someten al gobierno del Señor, quienes quieren vivir bajo el reino de Dios, esos son, vamos a decirlo así, candidatos a oír su voz. En el caso de Saulo, Saulo de Tarso, sus compañeros no la oyeron. Él sí, como en el caso mío, ¿no? Yo he oído la voz de Dios y otros no la han oído y dice, pero yo estaba contigo, sí, es tu problema. Yo he oído la voz y tengo esa convicción dentro de mí. Amén. Y no se me quitará ni aunque tenga que perder la vida por eso, no importa. La voz de Dios es real. Esa es la que nos va iluminando. Una vez predicaba yo en una de las iglesias en nuestro país y les decía yo a toda la audiencia, si Dios no te ha hablado a ti, tú no tienes nada que hacer. No sabes qué hacer, porque no te ha dicho nada cómo debes actuar. Vas actuando por lo que diga la gente, no por lo que Dios te ha dicho. Saben que para venir a este país Dios me tuvo que decir que tenía que venir acá porque había una iglesia que Él quería que yo la pastoreara. Así lo hice. Me vine sin dinero y vine y aquí sí se fundó la iglesia que Él quería que yo la pastoreara y sí la pastoreé. Amén. Dios puede hablarnos bien claro por profecía. En Hechos 21:10 dice que deteniéndose allí por muchos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Ese profeta le profetizó a Pablo. Fíjense bien. Y Pablo recibió una palabra de Dios por boca de un profeta. Dios puede hablarnos por los profetas. Ahora hay una cosa aquí. Vamos a necesitar discernir qué es del Espíritu y qué no es del Espíritu. Porque si es del Espíritu, vamos a sentir en nuestro ser, porque tenemos el mismo Espíritu del profeta. El profeta va a identificarse que es verdadero e incluso vamos a sentir que su vida es apropiada a lo que hace. Y entonces vamos a poder confirmar la profecía. En la primera epístola de Timoteo, en el capítulo 4 y en el verso 14, dice que Pablo recordó a Timoteo que no descuidara el don del Espíritu que había recibido por profecía. O sea, Dios puede hablarnos también por profecía. No solamente por la Biblia o por un silbo apacible, en fin, con tantas maneras como Dios tiene para hablarnos, ¿no? Ahí en 1 Corintios 14:29 dice que la profecía debe ser juzgada para probar su autenticidad, pero es un medio que Dios usa para comunicarse con el hombre. Tú y yo, amado hermano, necesitamos estar pendientes. Y quiero dejar bien claro que este mensaje va dirigido a que no pierdas tu atención en medio de las situaciones que actualmente se dan. No estoy hablando que son situaciones malas, ni estoy hablando que son situaciones buenas, ni estoy poniéndome de acuerdo con nadie, no voy con aquel, no voy con nadie, voy con Dios. Nada sucede si no es la voluntad de Dios. Partiendo de allí,
debemos de estar siempre preguntándole a Él, Señor, gracias por la oportunidad que tenemos. Cada día que me siento a la mesa le doy gracias a Dios por la comida y le digo, gracias por estos alimentos. Gracias por habernos traído con bien. Gracias por haber proveído esto. Gracias por esto. Yo no le digo, qué gobierno más malo. No, a mí no me interesa eso. A mí lo que me interesa es tratar de oír lo que mi papá dice. Por favor, pongan atención. Vi una vez un video donde una pata, un animal, la hembra del pato, llevaba sus patitos e iba a pasar una carretera. Y ella estaba ahí esperando que todos los carros pasaran para que ella empezara a pasar con sus patitos. No paraban los carros hasta que un motorista paró y la patita con sus patos pudo pasar la carretera. Así es Dios contigo. Él está esperando que las cosas se aquieten. Y Él te habla y te dice, hijo, espera conmigo aquí. Espera conmigo aquí. No te apresures. Soy yo quien va a definir cuándo te voy a hablar, cuándo te voy a dirigir, cuándo voy a orientarte y cuándo voy a poner en tus pensamientos que yo te llevo adelante. Amén. En el capítulo 15 y en el verso 28 del libro de los Hechos, el Espíritu Santo poniendo una palabra del Señor en sus mentes. El Espíritu Santo. Él es el que nos hace la vida diaria a nosotros. Nos conduce, nos habla. Incluso la Biblia dice que Él va a revelarnos las cosas que habrán de venir. Pero ese sí dependimos de Dios. Eso es si estamos en el control de nuestro Padre. Eso es si nosotros andamos pendientes. Yo no sé si se ha dado cuenta de esto usted, que cuando vamos a una ciudad extraña y llevamos nuestros hijos pequeños, nuestros hijos no están disfrutando del gentío que hay allí, no están disfrutando de los edificios rascacielos que hay ahí. ¿Saben lo que van pendientes los niños? ¿A dónde van sus padres? ¿Está usted pendiente a dónde va Jesús dirigiéndolo a usted? No, a veces estamos desviados y cualquier cosa nos desvía la mirada, nos desvía la caminata y nosotros como que no hemos entendido. Amén. Permite, amado hermano, que el Espíritu Santo te guíe. También a veces el Señor no puede hablar por palabras que parecen cobrar vida en la Biblia. Cuando leemos la Biblia podemos entender y casi decimos cada vez, eso es para mí. ¿Usted no ha dicho eso alguna vez? Yo sí. Dios puede hacer que cobren vida en nuestro corazón palabras provenientes de diversas fuentes, pero en este caso la Biblia. Cuando leemos, cuando participamos en una conversación o cuando escuchamos un sermón o una profecía, Dios puede aplicar algo de lo dicho para hacer que una palabra resalte y cobre vida en nuestro corazón. ¿Acaso no hay mensajes a usted que lo quiebran literalmente? Si no es así, es usted un hombre o una mujer de hierro, inquebrantable. Pero Dios no quiere ese corazón duro. Él quiere un corazón que se doblegue ante la situación del espíritu que Él está manejando. Incluso Él pudiera hablarnos por ángeles, por ángeles. Eso no me ha pasado a mí, pero hay muchas personas que sí los han visitado ángeles. En Hebreos capítulo 1, verso 4, dice que santos del pasado, a quienes les habló por medio de ángeles. ¿Se acuerdan de Abraham? Por ángel. Jacob, incluso dice que peleó con un ángel, era el mismo Dios. Pero ahí hay otro contexto. A Moisés, a Gedeón, a Manoah, a Balaam, Elías, Zacarías el profeta, José,
María, Zacarías, el padre de Juan el Bautista, Pedro, Felipe y Pablo, les habló por ángeles. Creo que todavía Dios habla a sus santos por medio de ángeles. Ahora, no piense que se llama Ángel Castillo o Ángel Hernández. No, no te confunda. Esos son nombres, ¿sí? Pero los ángeles que vienen de Dios no tienen apellido, sino que vienen con un distintivo, una palabra que procede de la boca de Dios. En otras palabras, un rema. Sin embargo, debemos de ser discernidores si el ángel viene de parte del Señor o del reino de las tinieblas. Tremendo, ¿no? Mi deseo siempre es ese, que Dios nos hable. Y ese es mi deseo para ustedes que están oyendo y mirando este video. Esté pendiente. Viva cristianamente pendiente. Como quien dice, Señor, hábleme. Y por favor, no lo presione. Dios no le gusta que le retuerzan el brazo. Algunos, yo quiero contarles esto, a través de mi vida espiritual he mirado muchas gentes demandándole al Señor. Oh, pobre hormiga demandándole al Todopoderoso, qué pena. Otros, y si hoy, Señor, en este momento, ¿por quién le ordena a Dios? Usted y yo no le ordenemos a Dios, esperemos en Él. Cuando Él decida. Bien, podemos aplicar de nuevo el ejemplo de un padre terrenal y sus hijos. Hay padres que no tienen suficientes fondos como para poder cumplirles un deseo a sus hijos. Y ellos les dicen, hijo, cuando pueda, lo haré. No es porque no quiera, es porque no puede en ese momento. En el caso de Dios no es que no pueda, es que no ve adecuado el hacerte lo que tú estás pidiendo. Pero a lo mejor te está haciendo esperar para que logres entender que Él es el Rey y Él es el gobernador de tu propia vida y la mía. Amén. Yo me alegro. Mira cómo me alegro. ¿Por qué? Porque siento que estoy enseñándoles a esperar en Dios, a pedirle a Dios y decirle, háblame, Señor. Háblame, Señor. Pero tienes que decirle, Señor, háblame para que entienda cuál es tu voluntad, oh Dios. Yo quiero darte las gracias, amado amigo y hermano. Quiero darte las gracias porque me escuchas y porque también tomas tu tiempo para entender. No me interesa más que otra cosa que entiendas que oír la voz de Dios es como ver la luz en tu camino. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Ya no andarás en tinieblas si ves la luz de Dios. Si vemos la luz de Dios, no tropezaremos. Y si oímos su voz, obedeceremos sus instrucciones y no tomaremos atajos como estamos acostumbrados a tomar. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Y déjame hacer una oración por ti y pedirle a Dios por tu alma. Y si hay alguna duda, alguna necesidad, en primer lugar pregúntale a tu pastor. Y si todavía necesitas un consejo más, escribe un comentario. En Facebook aparece esto, puedes poner un comentario y preguntarme por qué dije esto y yo con gusto trataré de aclararte. Pero quiero orar por ti. Señor, en esta mañana, para mí es un privilegio intentar ayudarle a tus hijos, a mis hermanos, que esperen en Dios. Les he dicho que si esperan en ti,
pueden oír tu voz. Y si oyen tu voz, hay un propósito por el cual pueden caminar en tu senda. Ayúdale, Señor. Abre sus oídos, oh Dios. Haz que su corazón no endurezca, sino que ablanden, detengan la rutina propia y carnal para oír esa voz que viene de lo alto. Ya sea por palabra o por un silbo apacible, o por una profecía, o por la Biblia misma. Háblanos, Señor, por favor. Te lo suplicamos en tu santo nombre. Gracias, Padre amado, por todo lo que haces en esta mañana. Te agradecemos, Señor. Amén.